Hace un par de días le informamos sobre la iniciativa de reforma que plantea establecer a la extorsión como un delito grave o de alto impacto. Vamos a recuperar los alcances de esta propuesta con Salvador Guerrero Chiprés. Él es presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de Ciudad de México. Salvador, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. Qué gusto, encantado, Alberto, qué gusto de verte. Azul. ¿Qué tal, Hola. Salvador? Bienvenido. La propuesta es aumentar el delito de extorsión a una pena más grande, más elevada. ¿Es útil? ¿Sirve? ¿Ayuda? Bueno, primero que nada es muy interesante porque se muestra sensibilidad del Gobierno de México respecto de una serie de procesos que se han intensificado de manera profunda y generalizada en el territorio nacional. Concretamente estamos hablando de la posibilidad de que tienen algunos organismos delictivos de imponer derecho de piso, no solo sobre parcelas, sino sobre productos, sobre formas de comercializar productos también. Pero también ha generado esta circunstancia de accesibilidad generalizada a las plataformas tecnológicas, la posibilidad de hacer llamadas extorsivas, de generar modus operandi nuevos que inclusive el Consejo Ciudadano ha puesto ahí en la opinión pública, por ejemplo, los montadeudas, los montachoques, los montalikes y otras posibilidades que nosotros hemos encontrado de hacer coloquial la comprensión del fraude y de la extorsión. Entonces, el planteamiento sensible, digo yo, del presidente consiste precisamente en eso, en advertir estos nuevos fenómenos y plantear que debe modificarse el artículo 19 constitucional, que establece básicamente que nadie puede ser detenido más de 72 horas si no hay un auto de vinculación a proceso. Y si no se justifican algunas causales que están determinadas ahí. Entonces, el planteamiento de la reforma supone que sí se puede establecer una prisión preventiva por largo plazo, mientras se tienen elementos suficientes y evidencia suficiente para procesar a los presuntos responsables, particularmente de la extorsión. Así que se establece la probabilidad en esa reforma de esa prisión preventiva y eventualmente aumentar el número de años que obligarían a que un juzgador, si se divide la pena y esta pena no es menor a 5 años, esa persona puede permanecer en la cárcel, lo que no ocurre actualmente con las personas que son presuntos responsables de la extorsión. Sea la extorsión material, en el derecho de piso, por ejemplo, o la extorsión digital. Cuando te llaman y te amenazan, queriéndote obligarte a que entregues algo de tu propio, pues de tu propiedad o que entregues una cantidad. Entonces es muy importante esta reforma en todo sentido y termino con esto. Hablamos de que a nivel nacional cada año entre fraude y extorsión hay 10.4 millones de intentos. La mayoría quedan en eso, en tentativa, el 92% de los casos que se dan en tentativa, y sí prácticamente 9 de cada 10 tentativas de extorsión son solamente telefónicas. Y eso es muy importante reconocerlo, porque sí hay una capacidad enorme del Estado mexicano, de los organismos de la sociedad civil, de los medios de comunicación y de instancias empresariales de prevenir la extorsión. Así que es muy importante ustedes que están abriendo este espacio para comentar precisamente este fenómeno. Entonces, hablando de la iniciativa, estamos hablando de que fundamentalmente se aplica la prisión preventiva por la forma en que ahora es catalogada y además habría más penas para quien comete este delito. Esto por parte de la iniciativa. Ahora, hablando del fenómeno, Salvador, ustedes en el Consejo Ciudadano tienen muchísima experiencia con personas que son víctimas de este delito. ¿Cuál sería tu diagnóstico sobre los retos más grandes que se enfrentan en el combate de este delito en sus diferentes modalidades? Es muy buena pregunta. Primero hay que decir que, por ejemplo, en la Ciudad de México se ha reducido la extorsión registrada, aquella que se presenta ante el Ministerio Público, en aproximadamente un 45% con respecto a lo que había en 2018 y 2019. En contraste a nivel nacional, lo acaba de reconocer y me parece con mucha responsabilidad la secretaria Rosa Isela Rodríguez, se ha planteado que la extorsión ha crecido, si se compara a un periodo anual 2023 contra 2019, alrededor del 18-19%. Es decir, tenemos una disminución en la Ciudad de México y un aumento a nivel nacional. Entonces, el primer desafío es cómo homogenizar los resultados positivos que tienen ciudades como la capital nacional con respecto a lo que se puede hacer a nivel regional, estatal y municipal. Ese es un desafío gigantesco. Y la proporción en que la población percibe que la extorsión es un problema crece mucho más en zonas donde hay más violencia o mayor incidencia delictiva. Y de hecho, los casos que hemos conocido periodísticamente que se han hecho virales ocurren en zonas como Michoacán,
el Estado de México, Guerrero, Guanajuato y entidades gobernadas por diversos colores, por diversos partidos políticos. Así que otro reto fundamental es la capacidad de coordinación y de supervisión sustantiva y sistemática cotidiana que pueda generar resultados en materia de combate a la extorsión. Un tercer elemento me parece que ya lo planteó también la secretaria Rosicela Rodríguez y también el presidente, que es el asunto de qué hacer con respecto a las llamadas que se podrían estar haciendo de los más de 50 centros de reclusión que hay en el país, y de donde se han identificado, hay diversos datos, entre 10,000 y 30,000 intentos de extorsión. Y nosotros sostenemos en el Consejo Ciudadano que eso es muy importante, eliminar la corrupción de los centros de reclusión que permite que estén utilizando teléfonos celulares, pero creemos que esa proporción respecto al fenómeno es muy pequeña. Estamos hablando, en el peor de los casos, hasta de 80,000 intentos de extorsión de las cárceles, vamos a suponer, en un año, en el peor de los casos, inclusive inflando los números. Pero si hablamos de que la extorsión a nivel nacional nos genera alrededor de 5 millones de intentos al año, de los cuales necesariamente no ocurren sino una minoría absoluta en las cárceles, quiere decir que el desafío es enorme, claro, porque están ocurriendo desde otros centros de operación delictiva que pueden estar localizados en China, en Colombia, en Panamá, en Honduras, en Estados Unidos, en Canadá, siempre y cuando quienes estén tratando de extorsionar tengan un acento mexicano. Y eso descubrimos con el caso de Montadeudas, ¿no? Porque ahí encontramos y publicamos una lista de 928 aplicaciones que causó alguna inquietud de parte de empresarios colombianos, empresarios chinos y pseudo o reales empresarios mexicanos, y nos fueron a visitar. Y nosotros les propusimos un protocolo de salida de esa lista, en la medida en que pues hay que comprender qué son los mensajes que se están ahí compartiendo. Entonces nosotros les planteamos que siempre y cuando cumplían con lo que establecen las autoridades financieras, bancarias, todo lo que tiene que ver con préstamo y mercado de capitales, mercado de dinero, cualquier mercado de préstamos o hipotecario, que si cumplían con la ley y demás, que podían salir, y si se declaraba satisfecha la persona que se sintió agredida con los montadeudas. Entonces el planteamiento que nosotros observamos es que en la medida, como lo hizo valientemente la doctora Claudia Sheinbaum, en que se hacen operativos para contener los centros telefónicos extorsivos, se desploma el número de personas que denuncian extorsión. Entonces el otro reto a nivel nacional es la capacidad de realizar operativos efectivos contra las personas que realizan extorsión, tanto la extorsión que ocurre en el campo, en la parte suburbana y en las concentraciones urbanas, que es fundamentalmente telefónica. Entonces ahí hay tres grandes desafíos, ¿no?, que tienen que ver entonces con homogeneizar la operación de los gabinetes de seguridad, establecer liderazgos que sean capaces de generar también inteligencia ciudadana y policial, que, en tercer lugar, desarrollen la posibilidad de implementar operativos contra la extorsión. ¿Y hasta qué punto el Poder Judicial puede representar o no una ayuda o un obstáculo? Lo pregunto porque una de las tesis centrales de por qué se libera a algunos detenidos es la ausencia de pruebas muy concretas y casi perfectas. Y en el caso de las extorsiones telefónicas hay un vacío ahí que pudiera aprovecharse en algún momento. ¿Cómo solucionar esto, Salvador? Bueno, primero que nada hay que identificar que el Poder Judicial podemos entenderlo desde el Poder Judicial regional. Vamos a suponer que todos los tribunales superiores de justicia trabajan de manera coordinada y asumen que tienen una responsabilidad compartida para disminuir la extorsión. Yo pongo el ejemplo de lo que ha hecho el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Rafael Guerra, en la Ciudad de México, que participa en el Gabinete de Seguridad los días martes y jueves. Y pongo el ejemplo también de lo que ha hecho Martí Bates, continuando la generosidad de la doctora Sheinbaum al permitirnos diariamente estar en el gabinete. Entonces podemos observar ahí que si hay coordinación suficiente, aunque son poderes separados, el Poder Judicial, el Tribunal Superior de Justicia, la Fiscalía General de Justicia y también la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que depende directamente del Poder Ejecutivo, y se escucha a la ciudadanía, es posible que haya una masa crítica de información que puede convertirse en operación policial, en análisis de política pública y también en la eliminación de algunos problemas que establecen, muy bien lo dices, Alberto, huecos dentro de la ley o maneras diversas en que un buen abogado de un delincuente empoderado pues puede contribuirse a que aproveche ese hueco y haga difícil que el Estado demuestre la responsabilidad. Así que sí es posible esa coordinación y sí es posible avanzar. Depende muchísimo de los tribunales superiores de justicia de cada entidad.
pues muchas piezas de este rompecabezas de combatir Así es. el delito de extorsión. Salvador Guerrero Chiprés, muchísimas gracias por venir a darnos toda esta explicación. Gracias a ambos, a sus órdenes.